Hola, ahora el disertante va a ser Cristian García Bauza, nos va a hablar de virtualizando la realidad. Cristian es un ingeniero en sistemas y doctor en ciencias de la computación. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET y docente en materias relacionadas a la computación gráfica y nuevas tecnologías. Sus trabajos científicos han sido divulgados en capítulos en libros, publicaciones de alcance internacional, programas de televisión y numerosos congresos. También ha dirigido tesinas, tesis de grados y posgrados en distintas universidades. La conferencia gira en torno a la tecnología como la realidad virtual, la inmersión y las nuevas formas de interacción. En un mundo acostumbrado a ello, ligado a la publicidad, el marketing o a las aplicaciones móviles, la charla describirá el uso de la realidad virtual en diversas áreas como el transporte, la medicina o la agroindustria, focalizándose en casos de éxitos reales. Para ello, se plantearán los desafíos tecnológicos, sociales y logísticos que deben resolverse al desarrollar sistemas de alta complejidad como un simulador de entrenamiento para capacitar operarios. Bueno, gracias, bienvenidos a todos. Buenísimo esto de estar en campus. Yo cuando era estudiante hubiera querido tener un campus party en Argentina. Voy a tratar en la charla de dar un listado de tips o de cosas que nos han ido ocurriendo en el grupo de trabajo y que me parece que les puede servir. Y nos puede servir porque yo sigo aprendiendo, aprendo mucho de mis estudiantes, así que bueno, la idea es contarles un poco eso. ¿Quién soy un poco? Me presentaron recién, hay que cumplir, digamos, el slide formal. Soy investigador CONICET, soy docente de la Universidad Nacional del Centro y coordino un grupo de investigación. En realidad es un área dentro de un instituto, el Instituto Pladema, dentro de la universidad. Es un área de investigación y desarrollo, llamamos Media Lab, y trabaja principalmente en simuladores de entrenamiento y computación gráfica. Pero esa es la formalidad, o sea, a mí me gusta decir que yo soy mucho, digamos, o lo que representa el grupo en el cual trabajo y el cual coordino. Un grupo bastante colorido y variopinto, como pueden ver, faltan algunos, son algunos más, de los sátrapas que coordino. Pero muy variopinto en lo que es, tenemos desde millennials o gente muy joven hasta por ahí gente que ya son abuelos, ¿sí? Entonces, desde gente que trabaja en lo que es software, ingeniería de sistemas, desarrollo, diseñadores gráficos y también tenemos gente que trabaja en oficios, mecánicos, carpinteros. Vamos a ver después en los siguientes slides que el área es muy interdisciplinaria en eso. Y después también me gusta decir que soy también un poco, gracias a mi familia y cómo utilizamos la tecnología. Aprendí mucho de cómo se utiliza la tecnología de mi hijo Galo, el más grande que se ve ahí en la foto. Galo lloraba el día que cerró Groovyard. ¿Se acuerdan de Groovyard, el sitio de streaming de música? Estaba muy compungido, muy dolido. ¿Qué pasa, hijo? Se terminó la música. Papá, se terminó la música, no hay más música. ¿Cómo vamos a hacer? Y claro, Galo se había perdido la parte de ir a buscar un CD, a lo mejor por un solo tema, comprarlo a ese CD. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, así que capaz que también se perdieron esa parte. Pero está el concepto de que consumimos y utilizamos tecnología de otra forma, ¿no? Hemos tratado de ponerle por ahí esa firma a las cosas que hacemos nosotros. Nosotros hacemos simuladores de entrenamiento, por ahí todos tenemos a lo mejor el concepto de simuladores de entrenamiento o entendemos más que nada ¿no? El de simuladores de vuelo es el más conocido, por ahí el que hemos visto a lo mejor en algunas fotografías y eso. Y es por una cuestión natural que conocemos más ese, porque son los más antiguos. Los primeros, digamos, que se empezó, en donde se empezó a utilizar la tecnología de simulación, fueron los simuladores de vuelo por cuestiones de costo, de logística, y obviamente los pilotos no podían volar en los aviones reales por una cuestión práctica, ¿no? Pero esto viene de antes, y viene de bastante más antes. En el 56, alguien que se llama Morton Haley, que había hecho algo que se llama Sensorama, el tipo se conducía una motocicleta por las ciudades de Nueva York, pasaba por una esquina, cerca se caía un cajón de manzanas, entonces se escuchaba el ruido de las manzanas, se sentía el olor del caucho quemado de la moto con el aroma, había distintos sonidos en el ambiente, etcétera, etcétera. En el año 56, o sea, imagínense de que por ahí hoy cuando hablamos de realidad virtual nos imaginamos el Oculus o el casco de realidad virtual. Estamos hablando del 56, ni siquiera existían, digamos, unos
avances contundentes en cuanto a computación. Nos podemos ir un poco más atrás todavía. En el 16, simuladores de monta, de subida a caballos, etcétera, etcétera. Esto principalmente se dio en las guerras mundiales, en la primera y en la segunda, por la gran cantidad de gente que necesitaba formarse en los artes de la guerra, digamos, o en cuestiones relacionadas a la guerra y que por ahí eran granjeros o campesinos. Bueno, uno de los simuladores más viejos. Nos podemos ir más atrás todavía, en el 1812, un simulador de táctica de guerra, digamos, del ejército prusiano, el Kriegsspiel. Esto se puede seguir usando al día de hoy, uno puede bajar, digamos, el tablero. Es como un TEC avanzado, ¿no? Porque es un simulador. Y me sirve, digamos, como enganche eso, de decir qué diferencia tiene con un juego un simulador. Vamos a ir viendo en los distintos slides que, aparte de verse real por ahí, que es a lo que estamos acostumbrados a lo mejor en los videojuegos, tiene también que tener comportamiento real y ser parecido a lo que ocurre en la realidad, porque el objetivo final es que alguien se capacite y se entrene. Bueno, ok. Basta con el listado histórico, no vamos a seguir yendo para atrás, porque si no vamos a terminar en el 1600. Vamos a centrarnos principalmente en estas cosas, en lo que hemos hecho en el grupo, lo que empezó a pasar. Hacemos simuladores acá en Argentina, que también es algo medio extraño. Uno por ahí pensaría que este estilo de sistemas vienen de afuera, que se importan, que son grandes compañías. Son sistemas complejos, generalmente ya vimos en la primer foto cuando hablábamos de simuladores de vuelo, son cosas grandes, complicadas, con muchos componentes de desarrollo. Pero se pueden hacer acá. Y la prueba fiel es que hoy vengo a contar más o menos un resumen de lo que nosotros lo hacemos. ¿Por qué es posible hoy? Volviendo a lo que hablábamos con lo de simuladores de vuelo. O sea, antes las PCs de ese estilo de sistemas ocupaban habitaciones completas. Lo deben haber visto también en la universidad. Incluso tenemos algunas materias que hacen referencia histórica a lo que son las PCs, ¿no? Pero eso ha ido cambiando, lo sabemos bien. Es más, hoy algunos de ustedes por ahí estuvieron en alguno de los stands. Hoy es posible hacer este tipo de desarrollo, principalmente por el crecimiento casi exponencial de lo que es procesamiento de cálculo, ¿no? Una PC gamer, sí, bastante polenta, digamos, todo lo que vos quieras, pero no deja de ser una PC que podemos llegar a encontrar en casa. Con una PC así, de hecho son el estilo de PCs que nosotros usamos en los desarrollos que hacemos, pueden hacerse simuladores de entrenamiento. No hay equipos complicados, no hay equipos que no se consigan aquí, y de hecho tratamos de colocarle una idiosincrasia muy local a lo que hacemos. Y también pasó, adicional a lo que eran las PCs que nombraba ahora, ¿saben de qué se vendió más de 133.000 unidades por día? ¿Qué se imaginan? Es un récord que hace poco se cumplió. En los primeros 2 meses, o sea, durante los primeros 2 meses, todos los días, se vendieron 133.000 unidades de algo. Por ahí uno puede decir un iPhone, un celular, no sé, algún modelo. Fue esto, Kinect. O sea, sigue teniendo obviamente el récord Guinness y entiendo de que va a seguir por un buen tiempo. Y más allá de lo que sumó Kinect a la consola Xbox y a la compañía, lo interesante es lo que hacía Kinect. Kinect resolvía un montón de cosas que hasta ese momento tenía que ser software puro y duro. O sea, antes se necesitaban un montón de algoritmos y un montón de programación para hacer algo de computer vision o hacer algo de visión artificial. Sí, que la computadora vea, que la computadora detecte una mano, que la computadora detecte que alguien estaba saludando o caminando, etcétera, etcétera. Kinect lo hacía muy sencillo y un aparato, digamos, muy accesible en cuanto a economía. Es un aparato muy poderoso por lo que nos brinda y muy buen precio. Pongo un ejemplo, no es que estoy haciendo propaganda de Microsoft, así podemos poner distintos ejemplos, PC Move, etcétera, etcétera. Bueno, este lo conocen más, ¿no? Hoy incluso ha sido una referencia, el Oculus. Esto de alguna manera socializó por ahí lo que era realidad virtual, pero vimos ejemplos de que se viene utilizando hace tiempo. Y tratemos de imaginar la realidad virtual no como algo gráfico, veamos la realidad virtual como un concepto por ahí más general, en el sentido de inmersión, ¿sí? No solamente es la gráfica, sino que tiene otros componentes. Nosotros decimos,
lo vemos como tres componentes. Me parece que he empezado a detectar tres pilares por ahí. Lo que sería visualización y comportamiento. Después la parte de lo que es la capacitación y la instrucción del ejercicio. Ese es un simulador de excavadora hidráulica. Y después la parte de los controles, en donde el usuario necesita la háptica, el agarre, ¿sí? Tocar los controles con los que interactúa. Y muchas veces no necesariamente va a tener una gráfica complicada o va a ser una pantalla que tenga un escenario 3D. Hay veces, en realidad virtual o entrenamiento es esto, ¿sí? Un instrumental, un módulo particular. Eso es un conjunto de instrumentos de pesca, una ecosonda vertical y un sonar de exploración. Son instrumentos que lleva un barco pesquero. Algunas implantaciones por ahí un poco más complicadas o interactuando con otros sistemas. En ese caso hicimos un radar aéreo que interactúa con otros sistemas dentro de una cabina. Hay veces que sí, que tenemos una gráfica y que se complementa. Estos son muy viejos y por eso tienen una pinta media rústica, ¿no? Este sistema es ya del 2004, 2005. Hay veces que tenemos un hardware un poco más complicado. En ese caso era un periscopio que se interactuaba con las manivelas y los componentes de un periscopio. Sacamos toda la parte de óptica y todo lo que era lentes y colocamos unos lentes de realidad virtual. Mentira, no son lentes de realidad virtual. Lo único que hace es copiar la salida de imagen de la PC, ¿sí? ¿Se entiende? Pero el usuario después ve algo de esto cuando observa por la óptica. Y después ya en un concepto un poco más integral, lo que mostrábamos en el primer slide, ¿no? La parte visual, la parte de controles y lo que es la parte de capacitación en el set de ejercicios. En ese caso hicimos 3 simuladores de excavador y lo colocamos en un aula móvil. A diferencia de una implantación fija en un aula o en un centro de formación, lo colocamos en un camión que sale a capacitar gente por el país. Ese es un pequeño video de uno de los ejercicios como para que vean más o menos, digamos, cuál es la vista que tiene el operario cuando entrena. Con un color rojo, tipo ayuda pedagógica, se indica el objetivo a donde tiene que posicionar la excavadora, se va poniendo verde, digamos, en base a la cercanía, y bueno, y luego tiene que ir cumpliendo distintos ejercicios. Acá lo que se busca es la repetición, porque se está tratando de hacer de que el operario gane en independencia muscular y memoria muscular. Manejar una excavadora, yo digo, se parece a tocar una batería porque hay que tener independencia de los dos brazos y de los dos pies. Con los pies se manejan lo que sería la tracción, las orugas de la máquina, y con las dos manos se manejan los joysticks que manejan el brazo y el balde. Muestro otro caso también, tratando de llegar al primer tip en este listado de tips que vamos a ir dando. Hicimos Rúbica hace un par de años ya. Rúbica es una cave. No sé si conocen lo que es una cave, pero si pongo esta imagen seguramente me va a ayudar mucho a que entiendan el concepto. ¿Han visto este video de Rihanna? Es uno de los últimos videos. Ella lo usa para su videoclip, nosotros lo usamos para entrenamiento. Una cave es una habitación. En lugar de estar mirando e interactuando con un proyector o con un televisor, yo me meto en una habitación en donde las paredes, digamos, tienen imágenes generadas digitalmente. Rihanna coloca un video, digamos. Entonces, Rihanna no, su equipo de producción, entiendo. Coloca un video. Nosotros colocamos nuestras aplicaciones ahí, ¿sí? Entonces, con esas aplicaciones ponemos el mismo concepto de capacitación que hemos puesto en otros simuladores, ¿sí? Hay algunos desafíos ahí, por ejemplo, bueno, fue la primera cave del país, es interesante, siempre ser el primero en algo de alguna forma te hace resolver cosas que no se habían resuelto antes. Son 4 PCs y 4 proyectores trabajando en conjunto, entonces ahí eso da alguna idea que seguramente tengamos una plataforma de sincronía, digamos. Hay parte de hardware, parte de software. Y después, bueno, lo de sincronía que decía recién, la parte de visual, como cualquier simulador, y después todo lo que es manejo de eventos de mensajes, eventos de recursos. Primer tip, hacerlo. O sea, a nosotros nos enseñó mucho y quedó mucha inversión, digamos, hacer la primera cave. Es que si lo pensábamos 2 veces al comienzo, capaz que no le hacíamos nada. Generalmente son cosas que se importan, que se traen de afuera, salen de 2 a 5 millones de dólares. La primera cave que hicimos en Argentina salieron 500.000 pesos. Datos más reales por ahí, o más cercanos, más reales,
La Cave de Rihanna utiliza 7 proyectores. Cada proyector que utilizan ellos, el modelo que tienen, son $70.000. O sea, tienen más o menos 7,5 millones, 8 millones de pesos al día de hoy en lo que es proyectores. ¿Por qué son tan caros los proyectores? Nosotros en nuestra Cave, ¿usamos los mismos proyectores? ¿Podríamos usar los mismos proyectores? No, claramente no. O sea, eso no entendería la localía y la regionalidad que le intentamos dar a nuestros desarrollos. En esos 7 u 8 millones que tiene solamente en hardware o en proyectores la Cave de Rihanna, salen mucho y cuestan mucho porque el hardware resuelve muchas cosas. Nosotros utilizamos proyectores por ahí más estándares y ¿qué hay que hacer? Hay que meterle más inteligencia al software. Todo lo que es corrección de imagen, todo lo que es sincronía. Obviamente si eso no está en software, está en hardware. Bueno, nosotros lo hacemos en software metiéndole un poco de inteligencia. Para achicar los costos y principalmente, vuelvo a decir, queda el tip y queda el conocimiento de saber hacerlo. Si lo piensan 2 veces, por ahí no hacen una Cave. Hoy después de hacerla y después de terminarla les digo, dale, háganla porque la principal inversión es que quede el conocimiento de cómo hacerlo. En Latinoamérica no hay ningún lado que hacen Cave. O sea, hay 2 en Brasil, hay una en Chile, pero son compradas afuera. O sea, la primera acá en Argentina la hicimos nosotros y hoy es conocimiento de alguna manera argentino, ¿sí? O sea, si bien la construimos nosotros, queda el conocimiento acá. A mí me gusta mostrar estas cosas, de alguna forma muestra no lo improvisados que somos, porque no somos improvisados, pero sí algunas formas de trabajo. O sea, todo empieza así, en una servilleta o en una hoja de papel. Ustedes lo sabrán también si laburan. Las primeras diagramaciones, los primeros esquemas de cómo nos imaginábamos la Cave, construyendo en el taller la primera estructura, colocando las telas, el primer día que la terminamos de armar, tomando algunas medidas de proyecciones. Nos dimos cuenta que el lugar era muy iluminado, así que necesitábamos o proyectores con más lúmenes y mejor contraste, o pintábamos las ventanas de negro. Bueno, esa fue la solución. Programamos hasta cualquier hora, seguramente como muchos de ustedes, muchas veces en el piso, muchas veces con poca capacidad o poco orden. En general somos un grupo de garage. Mi mujer haciendo los últimos retoques de la tela en casa, ese día me quiso matar, hasta que llegamos a las primeras pruebas que hicimos, ¿sí? Y después se nos empezaron a ocurrir cosas. Che, bueno, pero esto es una bomba, podemos hacer recorridos turísticos, podemos hacer, no sé, análisis de piezas, explorar prototipos. Le pusimos estereoscopía también, ¿sí? Para que tenga la sensación de 3D, como hoy vemos estereoscopía en el cine o en los televisores. Empezamos a hacer recorridos virtuales. En ese caso ahí se está recorriendo un edificio de diseño y se utiliza la Cave para chequear, digamos, de que las decisiones de diseño del edificio hayan estado bien. Generalmente los edificios esos que chequeamos acá o que nuestros adoptantes del sistema utilizan es para ver si cumplen cuestiones de seguridad. Hay algunas cuestiones de diseño a futuro que se han tenido en cuenta, ¿sí? Siempre es mucho mejor visualizarlo en algo así que no estar analizando un plano, ¿no? ¿Podríamos haberlo hecho en Oculus? Sí, las aplicaciones que corren en una Cave tranquilamente logran inmersión y se pueden utilizar a través de un Oculus. De hecho, nosotros como que tenemos siempre el espejo, ¿no? La versión Cave y la versión Oculus. Pero ¿qué pasa con Oculus? Aún con el último y la nueva versión y eso que ha mejorado mucho, o no sé, o el VIP de HTC. ¿Lo han usado? ¿Qué les pasa cuando lo usan? No lo han usado, no les pasa nada. ¿Se marean, no se marean? Y también, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo principal que tiene? Es personal. O sea, yo me pongo el casco y ya está, es mío. Nadie más puede observar algo. En la Cave, centrándose, o sea, colocándose en el punto del usuario, que generalmente es en el centro del cubo, puede participar más de un usuario, ¿sí? Si bien todo lo que es posición de la cabeza y traqueo de la cabeza se hace para una única persona, el espacio, al ser amplio, puede permitir que otros usuarios estén. Después quisimos darle un uso más concreto. Y el primer uso surgió del lado de las universidades, por eso también me parecía interesante contarles el proyecto. Pasó algo muy
muy loco con lo que es petróleo acá en Argentina. Si recuerdan, hace un par de años, o sea, de alguna forma empezó a haber mucha producción y se necesitaba mucha gente en Añelo, Vaca Muerta, Loma Campana, ¿no? O sea, sintieron, han visto las noticias seguramente, los company man, que era de alguna manera el gerente o el capataz de pozo, por ahí eran personas que tenían 20, 30 años de experiencia, ¿no? Entonces, eran personas que habían estado laburando mucho en campo, que tenían mucho conocimiento. Pero con todo esto, los company man no tenían 20, 30 años de experiencia, tenían 20, 30 años de edad, eran como ustedes. O sea, se recibían, se graduaban, andá a Loma Campana y ponete a sacar petróleo. Obviamente ese salto, ese gap entre lo que era la universidad y lo que era la aplicación de la profesión en el mundo real, era muy grande. Entonces de alguna manera había que achicar ese salto. Bueno, hicimos una herramienta utilizando la Key y otros conceptos de realidad virtual para que se pueda utilizar eso en las universidades. Fuimos a Vaca Muerta un par de veces, hicimos relevo fotográfico, miramos los sistemas, los módulos que utilizaban, reconstruimos en 3D, obviamente cada escena 3D, como se imaginan o no, se los muestro, está compuesta por miles de triángulos, también hay una representación física que seguramente se carga en un motor físico que se encarga de simular la parte de comportamiento para recorrer esa escena, y después llegamos a este estilo de cosas. Adicionalmente hay que poner el modelo de perforación, el modelo de simulación de perforación, qué tipo de componentes se utilizan en la perforación, qué tipo de suelo hay. Salimos de un Excel siempre, no es que hay un gran motor de simulación. Hoy les decía lo de la servilleta y el papel. Bueno, el primer modelo de simulación de todo simulador es un Excel con fórmulas sencillas. Y luego sí, se va complicando, se coloca en un algoritmo, se coloca en un motor multipaso o de resolución de ecuaciones, ¿no? Pero salimos de acá. Se hacen las aplicaciones de controles y de interacción. ¿Se acuerdan la foto anterior en donde estaba el operario, digamos, con el sistema real? Bueno, esta es nuestra recreación de ese sistema. Y luego se complementan las dos partes. Visual de la Cave, para que tenga una vista de lo que pasa en la plataforma de perforación, y el módulo de componentes, en donde el operario tiene que interactuar con las variables en base a lo que va viendo en esa pantalla, ¿sí? Segundo tip que aprendimos de eso: no soy Superman, o sea, generalmente tendemos a querer solucionar todos nosotros, incluso hasta en cuestiones mínimas, no sé, en los prácticos de la universidad, en las soluciones que buscamos para los trabajos que hacemos. De alguna forma nos dimos cuenta que hacer una Cave y hacer sistemas encima de la Cave y de la plataforma requería que el grupo crezca de alguna forma. El primer grupo habíamos sido 8 o 9 personas. La segunda instanciación, digamos, el grupo creció un poco más. Crecimos casi a 20, 20 y pico. Empezamos a trabajar con diseñadores industriales. Los diseñadores industriales nos daban soluciones prácticas a problemas que habíamos tenido anteriormente. El manejo de las esquinas, el encuentro entre paredes para que no se corte la continuidad entre una pared y otra, el tema del tensado de las telas, etcétera, etcétera. El armado hoy es mucho más directo, se puede hacer en 2 días y medio más o menos. Tenemos configurada y la puesta a punto de la Cave. La primera versión tardábamos 1 mes y medio más o menos. Bueno, la isla de los proyectores se solucionó, mejoramos mucho el tema del contraste y el manejo, y hoy está la versión. El día 10 de noviembre vamos a estar inaugurando la primera en la Universidad Jaureche, aplicado a Ingeniería de Perforación y de Petróleo. Y se van a instalar 4 más en distintas universidades del país. Este es uno de los últimos por ahí, y también de alguna manera planteó un desafío, porque son, mejor dicho, varios simuladores en uno. Estamos trabajando en un simulador para lo que es conducción de subtes y resolución de fallas en todas las líneas de subtes de Buenos Aires. De hecho, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es base, que es subtes de Buenos Aires, Sociedad del Estado. Cada tren, cada línea, obviamente tiene sus particularidades. Cada tipo de coche tiene su tracción, su capacidad de esfuerzo, su capacidad de frenado. Así que de alguna forma hay que relevar cada uno de los trenes. De alguna forma colocamos
los principales componentes. Esas son versiones de desarrollo, ¿sí? O sea, eso es el hardware que nosotros usamos en la oficina, digamos, cuando estamos desarrollando. Después ahora vamos a ver la versión que le queda al adoptante finalmente implantada en el centro de formación. Y tenemos armado un puesto así, ¿sí? O sea, la visual tridimensional, como veíamos hoy, el resto de controles, algunos hechos en hardware y algunos hechos en software, y después un plan de capacitación encima de eso. ¿Cómo se hace? Bueno, primero relevamiento fotográfico con distintas metodologías de relevo, hay que ser muy ordenados, tener referencias de los lugares en donde se tomaron las fotografías, se relevan cada una de las estaciones, cada línea tiene entre 15 y 19 estaciones, y son las seis líneas, ¿sí? Así que hay bastante trabajo de lo que es relevo. Anotaciones en donde hay extintores, en donde hay puertas, en donde hay lugares y salidas de emergencia, etcétera, etcétera, porque tiene que replicarse exactamente en el escenario, ¿sí? Obviamente algunas referencias son más útiles que otras, no todo es útil para el Motorman, que es para quien está pensado el simulador. De alguna forma cuando uno hace el simulador está haciendo alguna simplificación de la realidad o buscar una metáfora, como decimos nosotros. Bueno, esa búsqueda de la metáfora se hace en conjunto con quien va a utilizar el sistema. Y después la primera parte visual y de diseño, a través de diseño gráfico y de modelado en 3D, se llega a esto, ¿sí? O sea, diseñando y creando en geometría con AutoCAD o 3D Max o Maya o el programa de diseño que se estile y que se utilice, se crean todas las estaciones. Ahí está trucada de alguna forma la cámara, la alejé, ¿sí? para que se vea cómo está armada una estación en particular. Fíjense de que, por ejemplo, las escaleras no llegan hasta la superficie, digamos, hasta donde está la calle, sino que está cortada, porque obviamente el Motorman no ve más allá que ese punto de vista. Hay que hacer herramientas de performance, de análisis de desempeño, de carga de memoria. Ahí se ve mejor el detalle que les contaba. Y algunas partes del sistema son por ahí un poco más complicadas en lo que es algoritmia. La parte de las estaciones, ok, la resolvíamos haciendo relevo fotográfico, trabajando con planos y diseñando en 3D. Pero la parte de túnel no puedo meter el equipo de relevo y de diseño gráfico adentro del túnel. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de tiempo. Imagínense que son 18 o 20 kilómetros de túnel, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera decía, hay que trabajar un poco más en algoritmia y en lo que es programación. Bueno, teníamos como entrada los planos de las líneas, hay que tener en cuenta la altimetría y hay que tener en cuenta la planta de esa línea. De alguna forma la podemos ver como una curva y teníamos también el perfil del túnel. Hicimos entonces un procedimiento que, dado un perfil de túnel y una curva, era como que arrastraba una guirnalda, ¿sí? Esas guirnaldas que se estiran así, o sea, extruía de alguna forma la forma del perfil. Y eso era un muy buen insumo para el equipo de diseño 3D. Les dábamos este tipo de herramientas que generaban una primera versión del túnel y el equipo de 3D trabajaba a partir de ahí creando las escenas de los túneles, ¿sí? Y luego había que unirlo con las estaciones que habían hecho antes. Otra parte de algoritmia es, imagínense que no podemos cargar todas las escenas, todas las estaciones y todos los tramos de túnel a medida que va funcionando el simulador, por una cuestión de performance y de carga de memoria. Así que de alguna manera hay que tener en cuenta la posición en donde está el tren e ir cargando y descargando de memoria las distintas escenas. O sea, tengo cargado la escena actual en la que estoy, voy a haber tenido que descargar las anteriores e ir precargando las siguientes escenas, ¿sí? Las escenas son muy pesadas, más o menos una escena de una línea completa puede llegar a ocupar en memoria, no sé, 15 o 12 gigas más o menos, o sea, si cargáramos toda la escena, ¿no? Bueno, y estos son los resultados en cuanto a visual. Así se ve el simulador, esa es la visual que tiene el Motorman mientras está capacitando. Fíjense que cada túnel tiene sus características propios de cada línea, algunos son abovedados, otros son rectangulares, la disposición de las luces son distintas. Estas son distintas líneas o distintos tramos de las mismas líneas, ¿no? Y una parte también complementaria e importante, veíamos en una de los primeros slides, lo que es controles, lo que es interacción en el simulador. El usuario tiene que interactuar con el simulador de alguna manera, va a tener que resolver fallas y solución de averías, siguiendo una secuencia de pasos y controles. Se hace el relevo también de los controles, algunos
subsistemas o módulos o instrumentales son un simulador en sí. Por ejemplo, no sé, el módulo de TCMS, que es como si fuera un vigía del coche. El módulo de ATP, que es el que controla todo lo que es velocidad en el coche. Cada uno de esos tiene sus reglas de negocio y su lógica que hay que colocarla, ¿sí? No es solamente un gráfico o un dibujo, sino de que tiene que comportarse en base a lo que ocurre en la realidad. Luego de hacer ese relevo, algunos controles o algunos módulos sí serán simplemente perillas o botones en los que tendrá que interactuar, y detrás hay un módulo. Aquí está de nuevo lo que decía hoy del tema del uso de las metáforas. Fíjense cómo representamos, por ejemplo, los coches. Hay algunos ejercicios que el motorman tiene que salir de la cabina e ir al coche 2 o al coche 3 para resolver algo. Bueno, no podemos hacer que físicamente se mueva, y aparte no tendría mucho sentido en lo que es la capacitación. Bueno, ponemos un mimo o un esquemático de la representación del tren. Algunos controles más. Y después el siguiente componente es todo lo que es electrónica. Algunos controles sí tienen que ser en electrónica, en hardware, por tener un cierto agarre, el operario necesita el grip y sentir, por ejemplo, la palanca de tracción, en qué posición está, etcétera, ¿no? Relevamos también los componentes de hardware, palanca de tracción, digamos, con la cual maneja la velocidad y lo que es la aplicación de frenos en el tren. Hay que hacerlo en hardware, no podríamos hacerlo en software y que sea como un slider que manejo el mouse, ¿sí? Perdería mucha sensación. Así que ahí trabajamos con el componente real de cada coche. Acuérdense que son 6 tipos de trenes, o por lo menos 4 o 5, así que cada uno tiene su tipo de palanca de tracción y sus características. Desarmamos todo, vemos a ver cómo la podemos recrear, y en lugar de ponerle componentes que se conectan, digamos, a un tren real, terminan en un cable USB que se conecta a una PC. Trabajamos con gente de mecánica, que hace mecanizado, que trabaja en taller. Lo que le decía del abanico de edades, digamos, y de distintos perfiles que tenemos en el grupo, me parece que es la manera y es la riqueza. Luego los controles y todos los módulos visuales se colocan en un pupitre, y ahí sí, esta es la pinta que tiene, digamos, el puesto de alumno en el centro de formación. Ese es el puesto de alumno y este es el puesto de instructor. Para eso, de nuevo, se trabaja con diseño industrial, se analiza la ergonometría del puesto, se ve el tema de la altura, la disposición de los componentes. Se construyeron en madera, se le hace un laqueado, un tratamiento, pero no deja de ser algo que se pueda construir, digamos, acá con las capacidades que tenemos, ¿sí? Esa es la pinta del puesto. Bueno, y después una parte importante también, lo que es física, lo que es el comportamiento del tren. O sea, hasta ahora todo muy lindo, pero se parece más a un juego que a un simulador, ¿no? Por ahí con los componentes de hardware y los controles que mostramos, pero le falta la física, le falta el modelo de simulación. A través de manuales técnicos y de revisiones con los expertos, conseguimos las distintas curvas. O sea, nosotros le decimos curvas al conjunto de datos de todo lo que es tracción, frenado, esfuerzo de cada máquina, y creamos un modelo que simule eso. Con todo eso, colocándolo, a ver si funciona. Ahí está. Se ve así, ¿sí? Esa es la visual que tiene. Ya tiene mucha adicional a la visual, tiene obviamente toda la lógica de manejo, el tema de la habilitación de los verdes en cada estación, la gente que sube en cada una de las estaciones. Dependiendo de la cantidad de gente que sube en las estaciones, también cambia la respuesta del tren, porque es el peso que lleva, ¿sí? Fíjense de que están los cruces, las características de cada uno. Bueno, esto por cada una de las 6 líneas y de las 19 estaciones que tenemos por línea. Algunas imágenes más para mostrar un poco de diversidad y pluralidad, digamos, dentro de lo que son las distintas líneas. Aquellos que andan en el subte por ahí pueden llegar a reconocer alguna escena en particular. Bueno, la estación Constitución de que deben conocer. Estas son capturas de la visual. Las estaciones esas muertas o anuladas que hay en algunos lugares, esos son puntos de referencia que usa el motorman, ¿sí? Y obviamente también hay que tener en cuenta en la línea los declives y las pendientes particulares. Los cruces, los elementos de indicaciones y eso. De vuelta el grupo creció un poco más. En el simulador de subte somos un grupo de 25 personas. No es tampoco un grupo gigante, y se hace todo lo que les mostraba. Me parece que el último
El último tip por ahí que les quería contar y que resumía esto es ser auténtico. Me parece que mostrarles de que estas cosas se pueden hacer acá va un poco de eso. No tenemos, digamos, no hay nada inventado ni traído de afuera. Lo hicimos con lo que se puede manejar aquí en el país y que pueden hacer cada uno de ustedes en sus respectivos lugares. Ok, ¿cómo seguimos? Todo muy lindo, ustedes hacen simuladores, se puede hacer acá en Argentina, perfecto. Yo que estoy estudiando ingeniería o me gustan sistemas o vine a campus porque me gustan las PCs y mi vieja dice que lo único que hago es mirar Taringa todo el día. ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde puedo ir? ¿Cómo puedo seguir? Son tips, no son consejos. Espero que les pueda dar algún consejo cuando tenga algunas canas más. Pero yo digo, inspírense, miren charlas, vengan a estos encuentros. Pongo uno de referencia. En TED van a encontrar miles de charlas. Sí, esa en particular a mí me gusta porque creo que en su momento marcó muchas cosas. Compitan. Acá hay challenge. Vayan a los challenge. Resuelvan cosas. Conozcan a otros. Muchas veces estamos metidos... la gente de software principalmente en una burbuja que nos hace trabajar con nosotros mismos, eso es muy malo. Dibujen. ¿Se acuerdan cuando dibujaban? ¿Cuánto hace que no dibujan? ¿Pueden levantar la mano? Allá veo a alguien que está dibujando, muy bien. ¿Quién no dibuja más hoy? ¿Todos dibujan? Bueno, la mayoría no debe dibujar, es malísimo eso. Acuérdense lo felices que eran cuando dibujaban. Y no digan, no, pero soy malísimo dibujando. Hay algo que se llama la estética de lo feo. Búsquenlo después en internet si quieren. Y aunque dibujen mal, pueden hacer cosas buenas. Y principalmente como elemento de comunicación. Sirve. Y reinvéntense. Cuando no encuentren para dónde salir, cuando no vean para dónde seguir, reinvéntense. Yo entré en el 96 a estudiar ingeniería porque únicamente me gustaba computación gráfica y tenía pensado que a los 5 o 6 años cuando terminaba ingeniería me iba a ir del país. Porque ¿qué iba a hacer de computación gráfica acá? Bueno, me reinventé y me quedé. Y eso también creo que tiene que ver también con el equipo y con la familia, ¿sí? Así que crean, y este es el último tip, crean en ustedes. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Y si no, nos quedamos charlando. Por allá hay una. Allá me parece que hay una. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mira, viendo que cada proyecto que tienen ustedes veo como un trabajo muy manual y muy individual para cada proyecto. ¿Cuánto les lleva más o menos? Porque siendo que son pocas personas, entiendo que debe ser mucho tiempo y que la cantidad de elementos que pueden reutilizar de un proyecto a otro son pocos. Más o menos, hay algunas cosas como lo que es la plataforma general de software que se repite o se reutiliza en parte. Y después también queda el saber hacerlo, ¿no? Que decía en el primero de la Cave. Eso en general va dando cierto training y cierta cintura que hace que uno vaya acelerando. Yo digo, el número mágico en simuladores por lo menos es 10 meses. Obviamente depende del proyecto. A ver, 10 meses está más cerca del simulador de excavadoras, que era un puesto particular, concreto, con controles. Un simulador como Subtest generalmente son proyectos de 18 meses, 20 meses. Sí. Acá. Hola. Particularmente lo que dijiste del tip de reinventarse. ¿Cómo fue tu experiencia de reinventarte? Yo decía que pensaba que me iba a ir, porque acá por ahí a lo mejor no había un lugar o un área en donde desempeñarme. De alguna forma el espacio lo creamos. O sea, tuve la suerte de empezar a trabajar en un instituto en donde había algún potencial de hacer este estilo de cosas. En el simulador de periscopio, allá por el 2001-2002, yo me acuerdo que hice el algoritmo de las gotas que caían en la calota o en el vidrio del periscopio. Eso era. Ese había sido mi aporte, nada más, en un sistema más grande, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, que si el lugar no está, y que muchas veces nosotros creemos que el lugar no está, porque también yo creo que si preguntás acá en la mayoría de campus o en otro evento de tecnología que está como muy cercano y podrían llegar a conocer, che, vos sabés que se hacen simuladores en Argentina, seguramente digan que no.
Y entonces me parece que va un poco de eso. O sea, no tener miedo, no quedarse con él, no, acá no se puede hacer, o es complicado, ¿sí? Hay que abrir un poco la mente, empezar a trabajar con otros rubros, con otra gente y mezclarse un poco. Me parece que el reinventarse tiene que ver con eso. Sí. ¿Todos los desarrollos lo hacen en Tandil o tienen algún centro acá en Buenos Aires también? Estamos medios divididos, o sea, el núcleo fuerte está en Tandil. Hoy estamos teniendo un problema de espacio, estamos haciendo un edificio nuevo en donde vamos a entrar todos, pero ya somos más o menos 50 en el grupo, así que 50 en un instituto, o sea, 50 tiene el área Media Lab, en un instituto donde originalmente eran 33 personas. O sea, el área casi duplicó la cantidad de personas que tenía el instituto originalmente. Nuestro equipo de diseño es de acá de Buenos Aires, así que bueno, trabajamos mucho vía online y una vez al mes más o menos nos juntamos en persona para vernos las caras. Usamos herramientas tipo Slack y ese estilo de cosas. Lo que es electrónica y diseño industrial hay en La Plata y también tenemos allá en Tandil. Y después, después estamos todos en Tandil. Cuando quieran pueden ir a conocernos, nos van a visitar, queda la invitación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya la última? Dale, bueno, la última. Digamos, para llegar al simulador, digamos, ¿usan o qué lenguaje usan para codificar eso, digamos? Ok, está buena esa pregunta. En los primeros desarrollos usábamos un motor gráfico propio. Tuvimos el sueño del motor gráfico propio. Me parece que todos los que les gusta la gráfica quisieron hacer un motor gráfico siempre. Y después de 10 años lo matamos porque es muy difícil, hay que ser muy ordenado, es un producto más. Pasa a formar parte de la línea de producción del grupo, del emprendimiento y lleva mucho tiempo. Y ahora estamos usando algunas soluciones propias para módulos particulares y después usamos Ogre 3D y usamos Unity en algunas cosas. Y en física sí, tenemos nuestro propio motor de simulación. ¿Listo? Bueno, gracias a todos.